parezca algo interesante y que se note la utilidad para ustedes. Entonces, empezamos con el examen neurológico y habíamos hablado que el examen neurológico requería tener mucho conocimiento, mucho sentido común y sobre todo hay que agudizar mucho el sentido de la observación. El sentido de la observación es fundamental para cuando nosotros queremos determinar ciertos detalles que a veces nos orientan al diagnóstico y a veces solamente viendo al paciente entrar a la oficina, caminar por el pasillo, ya tenemos un diagnóstico por la forma de caminar, por si es que hay algún movimiento anormal, si es que hay alguna postura diferente, si es que hay inestabilidad. Entonces, las claves y los objetivos en la semiología neurológica es manejar un método regular, ser ordenados y la historia clínica es fundamental. El interrogatorio debe ser minucioso, debe ser desmenuzado en detalles, incluso cronológicamente. A veces el paciente suele darnos o una historia muy verborreica, de muchos detalles que se van por las ramas, y otras veces son muy telegráficos. Y entonces ninguna de los dos extremos son saludables. Nos corresponde a nosotros, los médicos, ser quienes dirijamos la historia clínica y orientemos al paciente a que nos dé los datos que nosotros necesitamos, porque nuestro fin va a ser que mientras lo interrogamos, nosotros vamos a ir armando en la cabeza una serie de construcción de un rompecabezas inicial que lo vamos a terminar complementando cuando hagamos el examen físico. Entonces, el examen neurológico debe ser ordenado, hay que llegar a un diagnóstico semiológico, topográfico, sindrómico, llegar a un prediagnóstico clínico, hacer un diagnóstico diferencial, probablemente con varias opciones. Después tendremos las pruebas diagnósticas que habrá que hacer y finalmente llegaremos a un diagnóstico final, ¿no? El método implica pues esta secuencia que le acabo de decir. No siempre tenemos un síndrome formado, a veces sí, a veces no. El diagnóstico anatómico siempre lo vamos a necesitar porque de acuerdo a la topografía nosotros nos vamos a orientar hacia dónde está digamos, el procedimiento diagnóstico que debemos pedir. El mecanismo y la causa de la enfermedad va a formar parte del diagnóstico etiológico y este diagnóstico etiológico con la parte clínica nos va a poder determinar qué grado de discapacidad este paciente, si va a ser temporal o permanente, es decir, nos va a dar un diagnóstico funcional. Siempre hay que evitar que el paciente sea sugerido por nosotros con los síntomas. Por ejemplo, decirle al paciente, oiga, pero usted no tiene dolor de cabeza, ¿no? Usted ya le está sugiriendo que no tiene dolor de cabeza. Pero entonces buscar ser un poco más inquisitivo al hacer ciertas preguntas, eh, pero no sugiriéndoselas. O sea, ¿cómo está la memoria, señor? Entonces le dice, está bien, ¿y usted está seguro que no se olvida de las cosas? Bueno, a veces me olvido de tal o cual, bueno, ¿y qué cosas no me se ha olvidado? Y uno comienza ahí pues a desmenuzar datos. Si un paciente tiene un problema en una pierna y no puede caminar, y cómo le apareció eso, y le dicen, no, es que yo me acosté bien y me desperté así. ¿Está seguro que se despertó así? O sea, fue así bruscamente, porque si es bruscamente yo tengo que pensar en algo vascular. Y a la final les dicen, no, es que yo ya me venía sintiendo 2 o 3 días atrás, me sentía sintiendo con un adormecimiento en la pierna, después tenía problemas para levantar la pierna, y bueno, y ya pasaron los días y un día X resulta que ya no me pude levantar. Entonces, eso es un déficit que no es súbito, no es de una sola, ese es un déficit que ha venido instalándose paulatinamente de manera gradual. Todo lo que es súbito en neurología, todo es de etiología vascular hasta que usted demuestre lo contrario. Todo lo que es progresivo en neurología o es degenerativo o es tumoral. Usted tiene que descartar esos dos grandes grupos. Todo lo que es fluctuante
puede ser metabólico, puede ser episódico como en una miastenia gravis, puede ser fluctuante cuando es un desorden desmielinizante, o sea, hay muchas opciones y ya las iremos analizando paulatinamente. Y el otro dato importante es tener una idea de cuál es el estado mental del paciente, porque si el paciente tiene deterioro cognitivo y ya tiene signos de demencia, su historia no va a ser del todo fiable y entonces vamos a necesitar de familia y de amigos para que nos dé completando la historia. Tenemos aquí un paciente donde yo tengo que fijarme, así como en semiología seguramente les enseñaron, qué es lo que más le llama la atención. Lo que más le llama la atención en este paciente es pues la oclusión del párpado del ojo derecho. Entonces, lo más probable es que sea una ptosis palpebral. Y entonces, ¿yo qué voy a buscar aquí en este paciente cuando yo de manera voluntaria le levanto el párpado derecho? Señorita Chango. Señor Domínguez. Lo que estaría, cuando yo levanto el párpado en este paciente, lo que yo estoy esperando es que si él lo puede mantener levantado o no, creo. O El sea, reflejo pupilar. si- no sé. A ver. Señor Domínguez, ¿no? Sí, doctor. ¿Quién me dijo por ahí algo pupilar? Yo, Hurtado. A ver, Hurtado. ¿Qué quieres ver en algo en la pupila? O sea, quiero ver si responde. Tiene algún reflejo pupilar. Miosis, puede ser. Que pueda haber miosis. Miosis. Que haya reflejo fotomotor y consensual. Ajá. Ok. Todos tienen algo de razón, pero no es la razón completa. Cuando me dijo el señor Domínguez que quería ver si es que lo sostenía o no. Mira el sol naciente. Lo que pasa es que la mirada en sol naciente es con la desviación también ocular. Aquí lo que tendríamos que hacer es, aparte de la pupila, que es, digamos que es el que cierra el diagnóstico, es cómo está el globo ocular, si está en posición primaria o está desviado hacia afuera. Porque si está desviado hacia afuera, si tienes ptosis palpebral y estrabismo divergente, tienes una parálisis del labio. Tercer par. Tercer par. Tienes una parálisis del tercer par. Ok, muy bien. En este paciente, Yolanda Moyano, ¿dónde está? Aquí. A ver, Yolanda, ¿qué te llama la atención de esta mano de esta paciente? ¿Está hinchada o no? Está hinchada, es gordita. Ok. Atrofia tenar. Atrofia tenar, ¿quién dijo? Hurtado. Claro, muy bien. Atrofia tenar. Y entonces, si hay atrofia tenar, tienes un hueco aquí en la eminencia tenar, ¿qué nervio está implícitamente involucrado? Mediano. El nervio mediano, excelente, excelente. Bien, entonces ya con esto, esta paciente ni siquiera consultaba por eso. Esta paciente consultaba por dolor de cabeza, pero solamente con la inspección, como vamos a ser detectives, a ir a buscar cosas que nos llamen la atención, aquí llamó la atención esto de aquí. Este es un video. Ustedes ven a este señor mayor, ¿y qué les llama la atención? La fascia. La fascia. ¿Qué le pasa en la fascia? O sea, no tiene signos de expresión. No tiene signos de expresión. ¿Quién es el que habla? Boca. Boca. A ver, Gustavo. Entonces, no tiene signos de expresión. Sí. Fíjate O sea, que no tiene signos de expresión
y el paciente en el segundo, los 2 segundos que dura, los pocos segundos que dura el video, prácticamente ni se mueve. Uno podría decir que está frente a una estatua. Entonces, Sí. un cuadro rígido, asinético, característico de ¿qué enfermedad? Puede ser Parkinson tal vez. Es una enfermedad de Parkinson. Muy bien. Entonces, a eso es donde yo apunto, a despertar en ustedes esa curiosidad que se necesita para hacer diagnósticos desde el principio con la observación. Yo no digo que con eso ustedes hacen un diagnóstico preciso o certero, porque tendría que comprobarlo, pero lo que sí quiero es que nos acostumbremos a pensar desde el principio, desde que nos narran los síntomas. A este paciente yo le estoy pidiendo que estire los brazos hacia adelante y esta es la postura que adopta en el brazo izquierdo cuando estira los brazos. Este es un paciente que había tenido cuando era pequeño una hemorragia intracerebral en la zona de los ganglios basales, principalmente del subtálamo, y había quedado con una postura distónica, y este es el resultado de su secuela. O sea, él no es capaz de estirar los brazos, sino que el brazo adopta una postura anormal. Esto es lo que se llama una distonía, una postura anormal y sostenida producto de una lesión de ganglios basales. Este es otro paciente también con una distonía cervical, con una elevación del hombro del lado izquierdo, una hipertrofia del esternocleidomastoideo derecho, y una facie que se nota que no es una persona que podríamos decir con un estado cognitivo normal. Es un paciente que tiene bastante deterioro cognitivo y tiene esta postura sostenida que no es normal. El examen neurológico empieza con la evaluación del estado mental. Luego sigue por los nervios craneales, el examen motor, los reflejos, el examen sensitivo, la coordinación que la da el cerebelo, los exámenes que se puedan hacer de rigidez de nuca o de cuello, pulsos carotidios o soplos carotidios, y finalmente la postura y la marcha. Es importante tener una secuencia, un orden, ¿sí? Este es el orden clásico que nos enseñan, que es el ideal, que es el que la mayoría de los neurólogos lo tenemos. Pero uno puede, dependiendo de su dinámica, dependiendo del ambiente, uno puede hacer ciertas pequeñas variaciones, pero lo que yo voy es que si usted hace una variación en cuanto al orden, haga siempre la misma variación. Porque en el momento en que no aplica algo estandarizado, se le escapa algo. Y cuando se le escapa una pieza del rompecabezas, definitivamente ese hueco va a estar ahí. Y digo esto porque, por ejemplo, cuando se examina déficit motor y uno le dice al paciente que levante los brazos, hay algunos neurólogos que en ese mismo momento hacen pruebas de dismetría, aprovechando que los brazos están elevados. Pero, a ver, eso es algo que va naciendo en el camino, pero este es el orden como uno debería empezar siempre y de hecho es el orden donde a uno no se le escapa nada. El estado mental se clasifica, lo tenemos que dividir en dos esferas. La esfera que corresponde al nivel de la conciencia y el que corresponde al contenido de la conciencia. El nivel de la conciencia, tenemos que el paciente puede estar despierto, puede estar somnoliento, puede estar estuporoso o puede estar en coma. En el estado de contenido de la conciencia, vamos a poder establecer si el paciente está cognitivamente normal, si está bien orientado, si tiene buena atención, buen cálculo, si el lenguaje está normal, si tiene memoria.
Y entonces, para este examen del contenido de la conciencia, se utilizan cualquiera de estas dos. Hay varios tests. Hay tests mucho más complejos, más desmenuzados, que pues lo hacen ya los neuropsicólogos, pero al pie de la cama, el médico general podría en cuestión de pocos minutos tener una idea de cómo está la función mental del individuo. Y este es el test de Folstein, en el cual se registra orientación, registro, cálculo, repetición y lenguaje, y está no hay que aprendérselo de memoria, está en cartillas, está en aplicación del celular, etcétera. Entonces uno va llenando esta secuencia de parámetros y preguntándole al paciente cuál es el año que estamos, cuál es la estación que estamos, la fecha, el día, el mes, en qué país estamos, el estado, etcétera. Y luego darle un registro, darle 3 palabras, que las registre, las repita, luego pasarnos, digamos, distraer esa mente a pasarse a un problema de cálculo, dándole números del 100 hacia atrás para que vaya haciendo sustracción de 7 en 7. Luego le pedimos al paciente que nos repita lo que le habíamos hecho que registre segundos antes. Luego le pedimos al paciente que nombre ciertos objetos corrientes, que puede ser la pluma, el reloj, la pulsera, lo que tengamos a mano. La repetición, la comprensión, se le da una orden por escrito o una orden verbal y uno espera que cumpla esa orden. La lectura, la escritura y finalmente el dibujo. Entonces se le hace la prueba de los 2 pentágonos y se ve si hay algún grado de apraxia construccional. La otra prueba que está más, digamos que es más utilizada últimamente porque no solamente evalúa memoria, sino que también evalúa funciones ejecutivas, es el test de MOCA. Y el test de MOCA es también fácil de aplicar. Fíjese que aquí por ejemplo, las funciones ejecutivas las evalúas con esta secuencia numérica y de letras en que el paciente tiene que empezar con un número, sigue con la letra, el siguiente número, la siguiente letra, el siguiente número, la siguiente letra y así sucesivamente. Un paciente con deterioro cognitivo no logra entender esta secuencia. Construir un cubo con estas características y dibujar aquí un reloj. En el dibujo del reloj nos puede dar muchos datos de utilidad. El paciente con deterioro cognitivo tiene falla en reconocer o saber qué es una circunferencia, fallas en poder poner la secuencia numérica y poder poner las manillas del reloj. Luego acá, pues, fíjense que aquí se estudia la función ejecutiva, el nombrar objetos, en este caso animales, la memoria, se le da varias palabras y se lo hace repetir, luego se lo vuelve a hacer repetir con la finalidad de que fije en la memoria eso. Y esto de aquí lo vamos a tomar es acá después, le vamos a decir que nos repita, si se acuerda, lo que acá había aprendido. Mientras tanto, en ese interín se le hace pruebas de atención. Por ejemplo, se le dice que esta secuencia numérica la repita y que luego la repita al revés. Acá se le dice al paciente cada vez que yo golpeo la mesa y digo cada vez que yo digo la letra A, usted golpee la mesa y entonces usted le hace la secuencia a ver si es que él entiende. Acá la sustracción sucesiva del 100 en valores de 7 y así sucesivamente hasta obtener un puntaje. Habitualmente el puntaje normal, tanto del uno como del otro, de las dos pruebas, es de 30 sobre 30. Se estipula que podría haber hasta un 28 sobre 30 en personas por encima de los 70 años. Pero si ya está por debajo de 25 o de 20, ya estamos hablando de deterioro cognitivo. Luego tenemos el problema del lenguaje. Y en el lenguaje, recuerden que hay
una esfera que habla, que es la expresiva, y otro que es la receptiva. No es lo mismo solamente hablar sin entender, ni es lo mismo solamente entender sin poder hablar. Y hay ocasiones que la afasia, que es el trastorno del lenguaje, sería mixta, donde hay compromiso de ambas esferas, la expresiva y la receptiva. Estas áreas, recuerden que están representadas en la corteza cerebral, en el área frontal inferior, donde está el área expresiva del lenguaje, y en el giro temporal superior, donde está el área sensitiva del lenguaje. A veces existe alteraciones de las conexiones transcorticales y se produce lo que se llama una afasia transcortical. La diferencia principal con la afasia transcortical es que en la afasia transcortical la repetición está conservada. En cambio, en las afasias como tal, la repetición está alterada siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? El lenguaje espontáneo, que ya lo vamos hasta ese momento, ya como el paciente nos ha contado su historia clínica, ya lo tenemos claro. El nombrar, la comprensión auditiva, la repetición, el leer no solamente por leer, sino también leer y comprender, la escritura, ya sea que el paciente escriba una oración o que simplemente copie lo que se le dicte. Y entonces usted podrá decir si estamos frente a una afasia motora, donde hay la afasia de Broca, donde está la afasia de Broca. Fíjense que aquí está la repetición alterada y está todo alterado, excepto el entender. El paciente comprende totalmente todo y se nota en él esa cara de frustración porque no puede expresar lo que quiere decir. Generalmente esta afasia expresiva que afecta el lóbulo frontal está asociada con una hemiparesia derecha. Podría haber una afasia receptiva, que sería una afasia de Wernicke, en donde el lenguaje es fluente. O sea, en la afasia de Wernicke el paciente no es que no puede hablar, el paciente habla, pero lo que habla es logorreico y es parafásico. Entonces, cambia una palabra por otra o utiliza ciertas palabras similares tratando de referirse a algo sin que eso sea. Y entonces podría a veces confundirse con que el paciente está desorientado o está incoherente, pero no es eso. Háganse ustedes a la idea que ustedes están hablando por larga distancia, por celular, con alguien que habla, qué sé yo, que habla ruso y ustedes no saben ruso. Cuando a mí me hablan en ruso y yo no entiendo ruso, yo voy a estar hablando, oiga señor, yo no le entiendo, y le voy a estar diciendo. Y la otra persona va a decir, bueno, este señor está hablando cosas incoherentes. Yo no le estoy hablando cosas incoherentes, yo lo que le estoy diciendo es que no le entiendo, pero sí puedo hablar. Entonces es exactamente lo mismo. Yo no entiendo lo que está hablando y entonces yo contesto cualquier cosa. En ese caso, en la afasia de Wernicke también podría estar afectada la lectura y la escritura, lógicamente si no entiende. Habitualmente las afasias son mixtas porque el territorio es el mismo de la arteria cerebral media. Y entonces las lesiones que abarcan todo el territorio producen una afasia global. Tiene que ser solamente que esté circunscrito a la rama frontal o a la rama temporal para hablar solamente de afasias por separado. Entonces, en la afasia global, que sería pues en este caso, por ejemplo, aquí un gran infarto cerebral, en la afasia global tenemos que el paciente está mudo, no puede hablar,
no tiene alteración de la denominación, no tiene la comprensión, no tiene repetición, no tiene lectura, no tiene escritura y tiene la hemiparesia derecha. Y aquí tenemos la afasia transcortical. En la afasia transcortical, la comprensión está intacta y la repetición está intacta cuando es transcortical motora. Cuando es transcortical sensitiva, la comprensión está alterada, pero la repetición está intacta. Esto de la repetición intacta no ocurre en ninguna de las afasias. Ocurre solamente en las transcorticales. No ocurre en ninguna de las afasias previas que acabamos de hablar, la expresiva y la receptiva. En la afasia de conducción es un poco más difícil de poderla diagnosticar porque afecta vías que habitualmente tienen que ver con lóbulo parietal, y en esos casos hay habla espontánea, fluente, con cierta dubitación, con errores parafásicos. El nombrar puede estar moderadamente alterado, la comprensión está intacta, eso es un dato importante de la afasia de conducción, la repetición está alterada y la lectura y la escritura están alteradas. Dígame tu nombre. Vicente Garrión. ¿Cuántos años tiene? 61. ¿Y desde cuándo está así? Hace 5 años. ¿Cómo le empezó? Empecé, digamos, poco a poco, ¿Qué pasó? trabándome. ¿En qué momento del día le da esto? Cuando estoy hablando, hablaba, oigo vivir. ¿Ya? ¿Hay algún rato que deja de hablar en algún momento? Sí. Se me corta. ¿Y esto ha ido empeorando con el tiempo? Sí, se ha ido. Ya, entonces este paciente, por ejemplo, tiene trastornos de la comprensión. Miguel García. Tiene trastornos de, o sea, el poder hablar, porque quiere decir cosas y no puede decir, pero sí puede comprender. Entonces, no tiene alteraciones de la comprensión. Tiene alteraciones de la expresión. Sí, porque hace como que trata de decir cosas y no puede hacer. Ahí como que no escuché bien, pero no sé si es el audio, pero como que quiso expresar algunas cosas y no se le notaba no se le escuchaba la voz. ¿Qué es lo que más le llamó la atención en este video de este paciente? Sus movimientos faciales. La dificultad articular. Los movimientos faciales. Eso es fundamental. Fíjate, vuelve a ver los movimientos. Lo voy a poner en mute para poder hablar. Pero fíjense que cuando él habla, en la medida en que va avanzando el lenguaje, comienza a hacer movimientos de protrusión de los labios, ¿sí? Comienza a parpadear más de lo habitual, y la vocalización se ve entorpecida por estos movimientos involuntarios. Entonces, en este caso, el problema de él no es el lenguaje como función superior. El problema de él es la articulación de la palabra. Y eso es lo que se llama una disartria. ¿Ya? Entonces, en este caso, la disartria no es por una lesión cerebelosa, que es una de las causas más frecuentes. La disartria es por una dificultad en la coordinación de sus movimientos faciales y linguales. Esto es un problema extrapiramidal. Este es el mismo caso, le voy a poner audio, es el mismo caso del paciente, pero mucho más severo, y ustedes van a ver la cantidad de disinesias faciales y oromandibulares que tiene esta paciente.
Estos días. Mucho cuello, como cuando así la cabeza me volví espontáneamente. Dígame su nombre, su edad y dónde vive. Solo puedo ver 240, 645. Grupo de zona, Muy bien. no forma parte. Como ustedes se han dado cuenta, la cantidad de movimientos involuntarios de su cara entorpecen la articulación de la palabra. Y esto es lo que se llama una disartria. No es lo mismo que una afasia. Cuando ustedes hablan de afasia, están hablando de un problema cortical superior. Están hablando de área del lenguaje. Y aquí no es problema de que ella no puede expresar por una falla de tipo de corteza cerebral, sino que no se puede expresar porque estos movimientos se entrometen y no le permiten expresarse bien. Estos días. ¿Y dónde vive? ¿Dónde vive? En Meta. ¿Cuántos años tiene? 68. ¿Qué es lo que le ha pasado? De verdad, primero me caí en el perdido. En este caso, también tenemos una disartria. ¿Cuál es la característica de esta disartria, señor Díaz? En sí los movimientos no son tan bruscos, pero igual presenta la disinesia. Aquí no hay ninguna disinesia. Pero si los labios, o sea, el contorno de los labios igual se está moviendo. ¿Y dónde vive? Pero el movimiento de los labios es un movimiento normal. Es voz nasal. ¿Dónde vive? La voz nasalizada, perfecto. La voz nasalizada, ¿qué es lo que le ha pasado? Se nota en esa paciente que debe tener alteración de la musculatura velopalatina o laringia. Esta paciente tiene una esclerosis lateral amiotrófica y tiene una disartria por atrofia de la musculatura. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿Y cuál es la diferencia entre eso, lo que tiene ese paciente y una disfonía? ¿O es lo mismo? No, disfonía es cuando tú estás ronco. No estás así. Has gritado tanto que te quedas sin voz. Esa es la disfonía. Ah, ok. Gracias. La disartria es cuando tú estás borracho y no puedes hablar. Eso es disartria. Ya. Ya, más claro que eso no puede estar. Sí. Ok. Escuchen este otro paciente. Escuchen este otro paciente. ¿Cuál es su nombre? Su fecha de nacimiento. Enero 13 de 1951. ¿Cuántos años tiene? 63. Deme su número de cédula. 03 040 85 44. Igualito que el otro paciente. Flavio, lo que tú te estás confundiendo es con hipofonía. Ah, puede ser. Esto Sí. sí es hipofonía, porque fono es la intensidad del sonido. Entonces, cuando tú hablas de disfonía, es el habla, el sonido distorsionado. Sí, por ejemplo, yo me acordaba de cuando se lesionaba el núcleo ambiguo, había disfonía y disfagia, entonces pensaba que el paciente no podía hablar. Así. Claro. Es que ya ahorita acabo de captarte lo que querías preguntar, pero no es ese en este caso,
podría haber algo de disfonía, pero es por un trastorno en el volumen. Ya. Pero la disfonía y la disartria pueden ir juntas. Ok, ok. Sino Bien. en disartria tú hablas de articulación y en disfonía hablas de volumen. Ok, más o menos como el tono de la voz, algo así. Exactamente, exactamente. Hay gente que es disfónica de por sí, o sea, que tiene voz ronca. Sí. ¿Ya? Entonces eso es una, ya son disfónicos, o sea, es una alteración ya propia de ellos. En este caso es algo adquirido. Ah, ok. Listo, doctora. Ok, entonces, en disartria, aquí está lo que dice Flavio. Comenzamos. Si un paciente tiene una alteración en la articulación de la palabra, yo aplico este algoritmo. ¿Es el volumen normal? Si me sale no, entonces estoy frente a una disfonía. Si el volumen está normal, ¿existe algún problema local? Por ejemplo, alteración de la dentadura, o dolor, o alteraciones en la boca. Si es verdadero, tengo que corregirlo. Si no hay nada de eso, entonces voy a hablar del ritmo. Ya no del volumen, del ritmo. ¿El ritmo es normal o es anormal? Si el ritmo no es normal, entonces voy a ver si el paciente tiene palabra arrastrada como que estuviese borracho, entonces es una disartria cerebelosa. Si el paciente no tiene ese lenguaje arrastrado, pero su habla es monótona, entonces probablemente estoy frente a una disartria extrapiramidal. Esto lo tienen, por ejemplo, los pacientes parkinsonianos, cuando están con hipofonía y hablan muy bajito y las palabras como que se pegan unas a otras y entonces sale una palabra o una oración básicamente del mismo tono que no tiene los cambios de tonalidad que normalmente uno le da a una conversación. Doctora, ¿se pudo decir el que le preguntó el número de cédula o no? Perdóname, no te escuché. Ese pudo haber sido el que le preguntó, el que nos enseñó ahorita, el que le preguntó el número de cédula, que estaba hablando como súper bajo y era monótono más o menos, ¿o no? Podría ser, pero ese paciente tiene una disartria por lesión de velo del paladar. Sí. Sí, porque hablaba como borracho. Sí, algo tenía, pero él tenía una paresia de la musculatura laringea porque también tenía una ELA. El otro dato es si el habla es elaborada, muy laboriosa, es una disartria espástica. Y eso lo hacen mucho los pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo, que tienen que hablar así como cortado. ¿Ya? Ese es un habla que es muy elaborada, ¿ya? Y eso es por espasticidad de los músculos. Si el ritmo es normal, la pregunta es, ¿está nasalizada? Si hay nasalización, como cuando tú te tapas la nariz y hablas así, eso es por parálisis del velo del paladar. Si la voz no está nasalizada, pregunta si puede utilizar la letra T o la S y le hace repetir palabras con T o con S. La T y la S utilizan la lengua. Y entonces, si no puede hablar con esas letras, tiene una parálisis probablemente de algún músculo de los músculos accesorios o de la misma lengua. Y si no, las letras P y B que utilizan los labios. Los labios lo que utilizan es el orbicular de los labios y eso es nervio facial, eso es parálisis facial.
de una enfermedad cerebrovascular adormecimiento o debilidad en una zona o en un lado del cuerpo, dolor de cabeza, intenso, asustado, hay mención de la visión, saludo, para hablar o para comunicar. ¿Qué les llama la atención en esa habla? María Durán. La lengua se interponía mientras ella estaba hablando. Perfecto. ¿Qué más? Un poco los movimientos de la boca. Quizás. Movimientos de la boca. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué te parecía el tono de la voz? Es que lo escuchaba como entrecortado un poco. Casi no se escuchaba nada. El video. Ok. Voy a volverlo a pasar. Voy a volverlo a pasar. Y yo lo que quiero que se fijen es la diferencia en cuanto al tono y al volumen de la voz cuando empieza, cuando continúa, cuando termina. La enfermedad cerebrovascular es una emergencia médica mientras las plantas se acuden. Las señales de alarma que permiten sospechar la presencia de una enfermedad cerebrovascular era adormecimiento o debilidad en una zona o en un lado del cuerpo, dolor de cabeza, intenso, asustado, descontrol, hay mención de la visión, saludo, para hablar o para comunicar. ¿Qué opina Isaac? O sea, yo creo que mientras ella más habla, como que al final más se le dificulta. Exactamente. Cuando ella empieza con energía. ¡Ra! Sale la enfermedad cerebrovascular. Y cada vez como que menos se le entiende. Cada vez se le entiende menos, cada vez tiene que coger más aire, cada vez la lengua se entrepone más. ¿Ya? Y entonces eso te indica una fatigabilidad. Esa paciente tiene una miastenia gravis, por ejemplo. Entonces, la disartria de los pacientes con miastenia gravis, aparte de que es la dificultad en la articulación, porque están débiles todos estos músculos, es que la dificultad es progresiva, que tú la puedes provocar solamente con el ejercicio. Doctora, ¿tienes que decir que el habla es espástica? Esa no es habla espástica. No, la habla espástica es entrecortada y fuerte. Es como, como que es como un alemán, así todo cortado, todo brusco. ¿Ya? Esa es la espástica. Ahora la afasia. Vamos a ver la afasia. ¿Tendrá nuestro paciente afasia? Nos preguntamos X momento. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si nos escucha o no. Si no nos escucha es porque está sordo, no tiene nada que ver con el lenguaje. Pero si sí nos escucha, tenemos que ver si nos entiende o no nos entiende. Si nos entiende, nos tenemos que decir si es que él habla fluidamente y utiliza las palabras correctamente. Si utiliza las palabras correctamente y habla fluidamente, nos preguntamos si repite. Si repite y puede nombrar objetos, su habla es normal. Pero si el paciente no entiende, tenemos que preguntarnos en los dos casos, ya sea que entienda o no entienda, si es que habla fluidamente. Si es que no habla fluidamente, es una afasia global. Si es que habla fluidamente, pero no puede repetir,
entonces es una afasia de Wernicke. Y si sí puede repetir a pesar de que no entiende, eso es una afasia transcortical sensorial. Si el paciente sí entiende, pero puede hablar fluidamente y utiliza correctamente las palabras, y la respuesta es no, entonces tenemos que preguntarnos, ¿puede repetir o no puede repetir? Si no puede repetir, eso es una afasia motora. Si sí puede repetir, es una afasia transcortical. Si el paciente habla fluidamente y utiliza las palabras correctamente, pero no puede repetir, entonces eso es una afasia de conducción. Y si no puede nombrar los objetos, es una afasia nominal. Aquí a veces es muy difícil porque hay que aplicar muchas pruebas y esto es quienes se dedican al lenguaje son principalmente los terapistas de lenguaje, los tecnólogos en lenguaje, donde se aplican una serie de pruebas. Pero lo más importante desde el punto de vista neurológico para el médico general es poder determinar si estás frente a una afasia o una disartria y si la afasia es predominante motora o es predominantemente sensitiva. Juan padece afasia de conducción debido a una hemorragia cerebral. Lleva 7 años en terapia de rehabilitación, tanto física como comunicativa. ¿Qué tal, Joan? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Empezamos bien hoy? Más o menos sí. Muy bien. Empezaremos hoy con un dictado. El petróleo es... Juan tuvo que volver a aprender la escritura y aún tiene dificultades. A veces comete errores ortográficos. Se transporta Cuando se cansa al leer en voz alta, repite y omite palabras. Le cuesta encontrar algunos nombres y estructurar frases complejas. Pueden alcanzar cientos de kilómetros. Hay transportar el petróleo por el mar, se utilizan unos barcos enormes. ¿Tú qué piensas que podría ocurrir si no existiera el petróleo? ¿Qué pasaría si no existiera el petróleo? Madre mía. Madre mía, todo lo que pasaría, ¿no? Pues no sé. Algo, ¿Qué crees tú? Hombre, algo, los que tengan casa para gastan para esto, yo creo que algo ¿cómo se llama? Estos están pulsando esas cosas. Ahora, ya, si no era con agua, era con agua, y si no no sé, con otra gasa. Algo no, o no tendríamos gas. Claro. Claro. Fíjense lo difícil que es para este paciente expresarse y al principio, cuando él contesta que él está bien y cómo ha pasado y todo, da la impresión de que no pasa nada. Pero cuando se le pide que repita algo y se lo obliga a tener como hilación entre una cosa y otra, es posible que él también tenga algo de deterioro cognitivo, pero hay un trastorno del lenguaje implícito ahí. Luego tenemos los pares craneales. Y en pares craneales, ahí sí tenemos que ser también ordenados, empezando por el 1, llegando al 12, de manera de arriba a abajo. Los pares craneales, ustedes ya saben que se distribuyen de arriba a abajo en esa secuencia, que todas tienen su origen específico en una parte del cerebro, la mayoría en el tallo encefálico. Y empezamos por el olfato. El examen del olfato generalmente no lo hacemos de manera rutinaria. El olfato, el nervio olfatorio es muy susceptible de traumatismo.
y es una de las complicaciones más frecuentes de los traumas de cráneo. Y difícilmente se lesiona aisladamente, o es traumático o es parte de un proceso mayor, un proceso infeccioso mayor, como ocurre con el COVID, por ejemplo, que hay anosmia. Entonces, para poder examinar el olfato necesitamos tener sustancias no irritativas. Cuando el olfato tiene que examinar fosa nasal por separado, cerrar los ojos y hacer oler al paciente diferentes tipos de sustancias que no sean irritativas. O sea, no puede ser ni perfume, ni puede ser alcohol, ni puede ser acetona, ni gasolina, nada. Tiene que ser canela, manzana, frutilla, ese tipo de olores que podrían ser de una fácil identificación. Pero ojo, hay que tener en cuenta que cuando examinamos olfato, estamos hablando de una mucosa nasal sana. Si alguien tiene alergias, si alguien tiene una rinitis crónica, si tiene una hipertrofia de cornetes, siempre va a ser eso como un elemento que puede confundir. Entonces, por eso el examen del olfato tiene sus limitaciones en el contexto de que siempre tiene que estar acompañado de algo más como para poderlo relacionar. Luego tenemos el examen del nervio óptico. Y en el examen del nervio óptico vamos a evaluar la agudeza visual, la visión de los colores, los campos visuales y el examen del fondo de ojo. Aquí está expuesto a propósito las pupilas, que no es del segundo par, sino del tercer par, porque en el momento en que uno abre el ojo, el párpado, para ver el ojo y examinar al paciente, uno se da cuenta de manera inmediata cómo está el diámetro pupilar, pero en general es visión, la agudeza, color, campos visuales y el examen fondo de ojo. Esto es un... si uno lo desea mucho más detallado, vamos a necesitar del oftalmólogo, para eso está el especialista. Y lo que podemos nosotros en neurología, lo más importante para nosotros es ver cómo están los campos visuales y el examen del fondo de ojo. La agudeza visual la pueden evaluar con cualquiera de las cartillas, que también están en aplicaciones del celular. Uno las puede cargar en el bolsillo. Y lo que vamos a evaluar principalmente somos la evaluación de los campos visuales por confrontación. Entonces nos colocamos frente al paciente, que estemos a la misma altura. Le decimos al paciente que nos mire a nosotros en un punto fijo, ya sea entre las cejas o la nariz, y comenzamos nosotros a mover los dedos a los costados para evaluar si hay algún dedo que no ve y evaluar de esa manera los campos temporales, los campos visuales temporales. Cuando hay reducción del campo visual y usted compara un lado con el otro o usted compara el del paciente con usted mismo, usted podría decir que hay una hemianopsia. La hemianopsia, recuerden que siempre va del mismo lado del déficit motor. Pero como este es un examen que no es el ideal, porque para el examen de los campos visuales, para eso existe la campimetría, que es un examen oftalmológico. Si yo tengo dudas de que hay una hemianopsia, entonces yo voy a pedir una campimetría, lo más probable. Y ahí, pues, recuerden que ahí interviene esta secuencia de vías, que ustedes ya lo saben, en el que los nervios ópticos llevan fibras tanto del lóbulo del lado temporal como del lado nasal del campo visual, que las fibras nasales se cruzan en el quiasma óptico, que cada cintilla óptica coge las fibras temporales de un lado con las fibras nasales del otro lado. Hasta aquí es vía óptica anterior.
Y de aquí, desde el cuerpo geniculado lateral hacia acá, es vía óptica posterior. Esto, toda de aquí a acá, da la hemianopsia y las cuadrantopsias. Acá tenemos una hemianopsia heterónima. Cuando la lesión es en el nervio óptico hay ceguera, y cuando la lesión es en la cintilla óptica hay hemianopsia. Recuerden que el reflejo fotomotor se da a esta altura, o sea, entra aquí, hace conexión con el núcleo de Edinger-Westphal y regresa acá. Es decir, que el reflejo fotomotor solamente se altera en lesiones de la vía óptica anterior, pero se conserva cuando la lesión es de la vía óptica posterior. Por eso, un paciente que tiene un infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral posterior va a tener ceguera cortical. Y la ceguera cortical es una reducción de los campos visuales, provocando una ceguera tubular, una visión tubular exclusivamente. Perdón, no es ceguera tubular, es una visión tubular porque todo el resto está ciego menos la parte central, como que usted ve a través de un túnel. Y el reflejo fotomotor ahí está conservado. Igual aquí hay otra imagen, otra visión de las vías visuales. Fíjense cómo transcurren dentro del lóbulo temporal y por lo tanto en esta zona son susceptibles de lesión vascular o lesión infiltrativa o cualquier tipo de lesión de tejido que haya. Y esto es lo que les acabo de decir. Una lesión en el nervio óptico me produce ceguera. Una lesión en el quiasma óptico me produce hemianopsia binasal. Una lesión, heterónima bitemporal, una lesión en la cintilla óptica me va a provocar una hemianopsia homónima contralateral. Una lesión de la cintilla de la radiación óptica en su parte externa me va a provocar una cuadrantonopsia. Y dependiendo si es superior o inferior en la cintilla, en la radiación óptica, me va a dar superior o inferior también. Esto de aquí no se lo puede diagnosticar mediante confrontación. Esto es imposible. Esto de aquí, ya las cuadrantonopsias se diagnostican con campimetría. Lo que nosotros podemos hacer es esto de acá. Decir si ve y si los campos visuales están reducidos hacia el mismo lado contralateralmente o están reducidos bitemporalmente. First of all, check visual acuity of each eye with glasses on if they require them. You should be able to see the target that you're going to use to test the visual fields. They should be seated comfortably at your eye level, about arm's length away. Okay, I'd like you to keep both eyes open and look into my eyes. I'm going to either move my left finger, my right finger, or both fingers. And I'd like you to tell me whether I move my left, my right, or both. Left. 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 Right. Both. White pins are more easily seen, so use this to screen for peripheral field defects. Can you cover your right eye with your right hand and look into my right eye? I'm going to bring in this white pin from the side, and I'd like you to tell me as soon as you see it. Yes. Yes. I'm just going to map that area out a bit more detail. If you tell me when you see the pin coming in from the side.
Yes. Sí. Yes. Yes. And tell me when you see the pin coming in. Yes. Yes. You see the pin quite clearly there? Yes. Thank you. If you find a visual field problem, define the edges and try and identify whether it is one eye only or whether it is homonymous or bitemporal. When there is a homonymous hemianopia, check whether there is macular sparing. And can you cover your left eye with your left hand? Look into my left eye and tell me when you see the pin coming in from the side. Yes. Yes. And do you see the pin quite clearly there? Yes. Right, tell me when you see the pin coming in from the side. Yes. Yes. I'll just do this in more detail. If you tell me when you see the pin coming in. Yes. 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 If one finger is ignored when both fingers are moved together, but it is seen when it is moved alone, then there is visual inattention. In patients with headaches, visual fields must be tested in more detail. This patient has a homonymous quadrantanopia. A hemisphere tumor can cause a quadrantanopia or a hemianopia. This may be asymptomatic. Pituitary tumor or a suprasellar tumor may cause a bitemporal visual field defect. This too may be asymptomatic. Papilledema can cause mild enlargement of the blind spot and mild constriction of the visual fields. This can be difficult to pick up on peripheral field testing, and fundoscopy is crucial. Bien, como ustedes han visto, el examen del campo visual implica que uno evalúe los campos de cada ojo. Y si ustedes se tapan un ojo, ustedes se van a dar cuenta que con el ojo, ustedes tienen, con el ojo que está abierto, ustedes tienen más campo visual hacia arriba y hacia el costado que hacia la nasal y a lo temporal. Entonces eso siempre hay que tomar en cuenta cuando uno examina por confrontación, porque uno puede pensar de que si yo logro ver, aunque esté mirando al frente, yo ya veo en mi campo visual este dedo, eso no significa que a esta misma altura lo voy a ver acá, porque acá en la parte nasal siempre está más reducido. Luego tenemos el examen del fondo de ojo. Y en el examen del fondo de ojo lo que más nos interesa en el examen neurológico es ver la papila. La papila es la cabeza del nervio óptico. Vamos a ver los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se abren en el lado temporal. La papila nunca está en el centro del campo, sino siempre está un poco hacia adentro, hacia el lado nasal. Y los vasos temporales son abiertos en B hacia el lado temporal. Entonces uno puede ver si este borde está definido o está borroso. Si tiene uno la depresión normal o la depresión de la papila que está ausente, cómo están los vasos sanguíneos, si están ingurgitados, si hay sangrados. Más no podemos ver, ya el resto ya es patrimonio del oftalmólogo.
Y lo que necesitamos ver es en el fondo de ojo, sobre todo si hay sangrado, porque al haber sangrado en un paciente cerebrovascular y hay sangrado en el fondo de ojo, probablemente también hay sangrado en el cerebro. Y la papila para ver si hay edema de papila o inflamación, una papilitis. Entonces aquí las estructuras principales que vamos a ver. Y puede haber normas variantes, como por ejemplo en los pacientes de raza negra tienen pigmentación generalmente del fondo de la retina. Esta es una papila normal y estas son papilas que están edematizadas. Cuando ya el papiledema es severo, fíjense que ya no se ve papila y se ve todo aquí distorsionado y destruido los vasos sanguíneos. O sea, la papila llegó a ese punto de ser tan severo el edema que simplemente provocó compresión y daño de las estructuras vecinas. También podemos ver en un paciente con hipertensión, vamos a ver trastornos de los vasos sanguíneos en la retinopatía hipertensiva. En la retinopatía diabética podríamos ver exudados algodonosos en el fondo de la retina. Estas lesiones coroideas negras que a veces son por infecciones antiguas, generalmente cicatrices o infecciones como la toxoplasmosis. Y entonces tendríamos que ver si normalmente el nervio óptico tiene un color amarillo, rosáceo, es un color muy particular que simplemente hay que verlo. La única forma aquí, por más de que yo les diga, no va a ser suficiente. Eso, ojalá en algún momento pudiéramos enseñarles a hacer un fondo de ojo. No es fácil porque se requiere mucha repetición y estar en constante ejercicio porque hay muchos trucos para poder entrar a la pupila. Es mucho más fácil cuando se pone dilatadores, como hacen los oftalmólogos, pero ahí se pierde el reflejo fotomotor, entonces en neurología no se utiliza eso. Y lo más importante es ver si ustedes tienen una papila normal o tienen una papila borrosa. Y la papila borrosa podría ser signos de edema de papila y por lo tanto de hipertensión endocranial. Cuando ya hablamos de la parte de la pupila como tal, vamos a estudiar ahí el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y vamos a estudiar el tamaño de las pupilas. Y en el tamaño de las pupilas, lo que vamos a ver si las pupilas son grandes, si la pupila es grande, si reacciona a la luz o no. Si reacciona a la luz y hay una pupila grande, entonces estamos hablando de una anisocoria. Si hay diferencia de tamaño entre una pupila y otra. Pero si esa pupila no reacciona a la luz, pero tiene una acomodación normal, es decir, se produce una pupiloconstricción en el momento en que le acerca un objeto, eso se llama defecto pupilar aferente y eso ocurre en las lesiones de la vía óptica anterior. Si la pupila se acomoda lentamente, eso es probablemente una pupila de ADI, que es una pupila tónica, que ocurre por una alteración simpática. Y si no hay acomodación para nada, es decir, no hay ni reacción fotomotora ni reacción de acomodación, si es que hay tosis, probablemente hay un tercer par. Si la pupila, en cambio, es pequeña, pero reacciona a la luz, a veces se ve eso en los viejos, una miosis senil. Si reacciona a la luz, pero hay tosis, enoftalmos y anhidrosis, probablemente corresponde a un síndrome de Horner, que era una de las opciones de la primera diapositiva de ese paciente con la oclusión ocular. Si la pupila es pequeña y no reacciona a la luz, pero tiene acomodación normal, eso es una pupila de Argyll-Robertson, que es una pupila que se ve en la neurosífilis.
Y si no reacciona a la luz y tampoco hay acomodación, probablemente lo que tiene son drogas mióticas. Y aquí lo más importante en lo que corresponde a neurología es poder determinar si esas pupilas están iguales o están desiguales. Si están iguales, es que es lo normal, ¿ya? Pero las pupilas son muy pequeñitas y son puntiformes, lo más probable es que haya lesión en el puente o intoxicación por opiáceos. También las pupilas mióticas se ven en las encefalopatías metabólicas. Las pupilas mióticas en las encefalopatías metabólicas, el reflejo fotomotor no se pierde, pero si son muy chiquititas y ya están puntiformes, el reflejo fotomotor no es apreciable, o sea, no tiene valor ahí. Si las pupilas están desiguales, hay que ver si la desigualdad es por dilatación de la una o por constricción de la otra. Si hay dilatación de la una y no hay reacción a la luz, probablemente estamos por una parálisis del nervio craneal, del tercer par craneal. Y si las pupilas están desiguales, pero sí reaccionan a la luz, probablemente estamos frente a un síndrome de Horner, en el caso de que la una tenga miosis. Por ejemplo, este es un paciente que tiene un Horner, tiene una tumoración de Pancoas, un tumor en el vértice pulmonar que ha cogido el ganglio estrellado, lesión simpática, y por lo tanto pues tiene la tosis palpebral, la miosis, el enoftalmos. Acuérdense que el Horner también se ve cuando hay alteración de las fibras hipotalámicas que bajan por el bulbo, y por eso es que el síndrome de Wallenberg también tiene Horner. Y este paciente, por ejemplo, tiene aquí un síndrome vulvar lateral con un infarto cerebeloso. Y fíjense, esta pupila está mucho más pequeña que la de acá. Este ojo está más pequeño que el de acá, la abertura ocular, en este paciente, ¿no? Con este dato de afección de tallo encefálico. Bien. Nos vamos a quedar ahí. Yo quiero que en los 10 minutos que quedan de clases no se vayan. Bueno, el que quiere irse se puede ir, yo no lo puedo detener, pero sí me gustaría que aprovecharan esos 10 minutos para que revisen por lo menos el primer video de los 3 videos que les subí del examen neurológico. Solamente viendo, repitiendo y leyendo vamos a aprender examen neurológico, que es uno de los objetivos principales de esta cátedra. ¿Ya? Entonces, cuando ya hayan visto por lo menos el primer video, ya se pueden retirar. No se olviden que esta noche tienen evaluación. Esta semana terminamos el foro. Hay algunas cosas importantes que tengo que comentarles con respecto al foro. Hay muchas investigaciones de ustedes que son muy interesantes, pero muchas son copy-paste. Así es que esas que son copy-paste, pues no van a tener el 0.5. Prefiero la redacción espontánea después de haber leído varias fuentes, y la redacción espontánea con sus propias palabras. Y pues de aquí nos vemos con ustedes el día jueves. El jueves. Jueves a las 3:30. Sí, el Dígame. jueves. Sí, pero hoy día tenían una, pues no es que no dieron. Nosotros sí dimos. Ah, ustedes ya dieron, ya. Nosotros dimos el domingo. ¿Qué tal les fue? Bien. Bien. Bien, Bueno, más o menos. copiaron. No se puede. No se puede. Ay, a mí no me vas a echar ese cuento. Ya, bueno, ya, igual caerán aquí. Doctora, me fue terrible. Te fue terrible, no creo.
Le juro que me fue terrible. ¿Quién eres tú? Domínguez. ¿Dónde está tu cara que no te veo? A ver, deja verte, conocerte. Alonso Domínguez. ¿Estás? Domínguez, ¿dónde estás, Domínguez? No te veo. Bueno, Ya activé el video. Hola. a ver, déjame verte la cara, es que te ha salido. Neurólogo no sé, doctora. En serio. No de pie con bola. Domínguez, Alonso, ya te vi, estás con el que yo pensé que iba a salir mejor, que era 20 millas, tampoco salió tan bien. Saqué 8. Entonces está muy bien. Niños, nos vemos entonces el jueves. ¿Ya? Jueves, doctora. Ok. Gracias. Gracias, doctora. Cuídese. Cuídese, doctora. De manera, cuídense también. Nos quedamos aquí hasta acabar el video, ¿no? Claro, ahí lo